Te invitamos a que visites el área de podcast aquí en radionewred.com. Todos los programas, un sentido histórico de la información. De Todos Poderosos. Es el caso de el ingeniero Mario González que nos acompaña esta noche. Un caso que nos llamó muchísimo la atención por la cantidad de violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, pero como ciudadano, como empresario, como persona de trabajo. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, Israel, muy bien, a sus órdenes. Pues tenemos aquí, ingeniero, un caso que nos causa una indignación muy grande. Nosotros como medio alternativo procuramos siempre defender la libertad de expresión, pero sobre todo el darle voz a las personas que en los medios tradicionales, en este caso en su estado natal, en Quintana Roo, pues no se le ha dado por razones de contubernio con el gobierno de este estado. ¿Podría ponernos en contexto, ingeniero, de la situación que usted está viviendo a partir de una relación laboral? Claro que sí, Israel. Mira, todo esto inició cuando desgraciadamente tuve que ver con la necesidad de denunciar penalmente al expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, el señor Sebastián Ubiam, por fraude por cerca de 10 millones de pesos de obras, de 6 obras en específico que se hicieron en su administración. Desgraciadamente esta persona no me pagó estas obras. Todo esto se desprende de la denuncia por fraude. Posteriormente, el secretario de gobierno, Gabriel Mendicutiloria, me exige 2 millones de pesos para que pueda proceder mi denuncia sin ningún contratiempo y pues pudiera todo caminar bien. Me negué rotundamente a darle los 2 millones de pesos. A raíz de la negación de tu servidor a darle los 2 millones de pesos al secretario de gobierno de Quintana Roo, pues desgraciadamente todo el sistema político del estado pues se puso en mi contra para ponerme 20,000 piedras en el camino para la integración de la averiguación previa. Posteriormente, después de que se terminó de integrar la denuncia, el procurador del estado, Gaspar Armando García Torres, tuvo en su poder mi expediente durante 9 meses, injustificadamente, favoreciendo a todas luces al expresidente municipal por órdenes del gobernador Roberto Borges Angulo. Después de esta situación de que el procurador tuvo 9 meses mi expediente parado en sus manos, extrajo dolosamente mi poder notarial, donde me acredito como persona moral, donde acredito mi personalidad. Todo esto transcurre, pues se consigna después de mucho tiempo de que se debe haber consignado la averiguación. El juez nos otorga la orden de aprehensión. Desgraciadamente, el gobernador siempre protegió al expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, beneficiándolo con llamadas por parte del procurador al expresidente municipal, avisándole que ya tenía las órdenes de aprehensión en su contra para que se amparara y se escondiera. Posteriormente, el secretario de gobierno se volvió socio del expresidente municipal en sus radiodifusoras para seguirlo protegiendo como pago. El expresidente municipal, pues bueno, lo convirtió en su socio para seguir gozando de la impunidad completamente. Lo más crítico de todo esto fue cuando se armó un operativo supuestamente para detener al expresidente municipal en Felipe Carrillo Puerto. Para que el operativo se llevara a cabo, el procurador de justicia del estado de Quintana Roo me exigió que tenía que yo correr con todos los gastos de gasolina, alimentación, hospedaje de los 38 judiciales que estuvieron durante casi un mes en Felipe Carrillo Puerto. Todo eso lo tuve que costear yo, cosa que no me correspondía a mí como perjudicado, como agraviado. No tenía por qué haber puesto un solo peso de mi bolsa para costear los gastos de la Procuraduría. Sin embargo, tuve que darme la necesidad de hacerlo para que pudiera y tratara de recuperar mi dinero. Todo esto se armó el operativo hasta que intervino la subprocuradora Blanca Imelda Ávila Vargas, que es la subprocuradora de la zona sur del estado de Quintana Roo. El día del operativo de la orden de cateo, la subprocuradora dejó salir al expresidente municipal por la parte posterior de la casa del mismo expresidente.
Pues bueno, echaron a perder todo el operativo que se había organizado por instrucciones del gobernador. Posteriormente de esto, yo me encontraba en Tulum, pues tomando unos días de descanso después de toda la presión que se había generado por el operativo. Ofrecí una recompensa de 500,000 pesos para quien me informara el paradero del expresidente municipal. Toda esta situación fue molesta para el secretario de gobierno, para el mismo gobernador, porque pues ya no tenía los medios jurídicos para seguirlo protegiendo. Por órdenes del gobernador se mandó gente de la Secretaría de Gobierno a mi domicilio y a mis oficinas en el estado de Quintana Roo, para que me saquearan completamente mi domicilio y mis oficinas. Se llevaron documentos personales, documentación de las denuncias, se llevaron dinero, se llevaron documentos personales. Me comunico yo con el procurador del estado de Quintana Roo para que me puedan brindar las facilidades para levantar la denuncia por este robo que sufrí. Y las palabras textuales del procurador fue que no me iban a tomar la denuncia. Me dirigía a Ministerio Público de Chetumal. No me quisieron levantar la denuncia por instrucciones del procurador, y en este caso porque venía la orden directamente del gobernador. No obstante, después de todo esto, Israel, me comunican un día después que el procurador tenía la instrucción del secretario, por parte del secretario de gobierno, de buscarme para levantarme y desaparecerme. Ese mismo día encuentro al secretario de gobierno en un restaurante en Chetumal y le pedí que no interviniera en el proceso ya, que dejara de favorecer al expresidente municipal, y que lo mismo que le dije al secretario de gobierno se lo dijera al gobernador, que dejaran de intervenir en el proceso, porque no era justo lo que estaba sucediendo, que yo estaba peleando por recuperar el patrimonio de mi familia, patrimonio que se ha logrado a base de muchos años de trabajo. La contestación del secretario de gobierno fue: yo no te voy a dejar que aprendan a Sebastián, y hazle como quieras. Pasó al siguiente día, me tuvieron que sacar al aeropuerto de Chetumal en la patrulla de un federal valga la redundancia, de la Policía Federal, sí, porque ya estaban sobre mí gente de la Secretaría de Gobierno por instrucciones del gobernador para desaparecerme. Tuve que permanecer en el aeropuerto de Chetumal alrededor de 9 horas en lo que llegaba el avión para poder viajar hacia la Ciudad de México. Posteriormente a esto, el Tribunal Colegiado emite una resolución gracias a la actuación dolosa del procurador, que extrajo mi poder notarial del expediente, cosa que orilló al Tribunal Colegiado a dictaminar que el expediente se regresara una vez más al Ministerio Público de Felipe Carrillo Puerto para subsanar la deficiencia en la integración del mismo expediente y se consignara de manera inmediata. Esto que te estoy hablando, Israel, ya tiene 10 meses. ¿Qué es lo que está buscando el gobernador en este asunto? Que prescriba el delito para que yo no pueda hacer absolutamente nada en contra del expresidente municipal. Una vez que yo estaba en la Ciudad de México, me encontraba llegando a mi domicilio después de un día de trabajo, y al momento de que me iba estacionando afuera de mi domicilio, llega una camioneta negra con todos los cristales polarizados. Se bajaron 400 armadas con su pasamontañas, y al momento de que le doy gracias de que mi esposa estaba esperándome a la puerta de mi domicilio, porque estas personas se bajaron con armas largas apuntándome y diciéndome que eso me pasaba por estarme metiendo con el gobernador Roberto Borges. Entonces, afortunadamente, mi esposa abrió la puerta en el momento que me iban a sujetar. Les tiro un golpe con el portafolio que traía en la mano y logro meterme a mi domicilio. En ese momento yo me comunico con la gente de la PGR para iniciar una denuncia, para que me brindaran el apoyo. Mandaron unidades a mi domicilio, ya no encontraron a nadie. Al día siguiente me dirijo a la PGR en México para iniciar la denuncia en contra del gobernador por intento de secuestro. Esta denuncia se sumó a la denuncia que interpuse yo en la PGR en Cancún en contra del gobernador Roberto Borges por tráfico de influencias, abuso de poder, uso de funciones indebidas, asociación delictuosa, toda una serie de delitos que se cometieron por violación a mis derechos humanos. Es una situación terrible la que puede vivir una persona común y corriente por tratar de pelear justamente
con el gobierno. Es realmente increíble cómo puede quedar toda esta situación impunemente gracias al poder y al fuero del que goza un gobierno, en el específico el del estado de Quintana Roo, en el específico del gobernador Roberto Borge, de su secretario de gobierno Gabriel Mendicuti Loria, de su procurador, de su procuradora de la zona norte, del expresidente municipal que me adeuda 10 millones de pesos por trabajos que se hicieron justamente ilegalmente. Toda esta situación se ha visto reflejada en mi familia, Israel. Es una situación de veras desastrosa, porque la gente del gobierno de Quintana Roo no le importa lo que hay detrás de Mario González. A ellos no les importa la familia que viene detrás de mí, la familia que viene sufriendo y que viene arrastrando todos y cada uno de los atropellos que han cometido en nuestro agravio. Ha sido una situación desesperante completamente, Israel. Lo peor de todo es que cuando más necesitas que se te escuche, que se te abran los medios de comunicación, desgraciadamente todos los medios de comunicación de Quintana Roo están vendidos con el gobernador y nadie tiene el valor de poder escribir ni de publicar esto. Claro. Yo no puedo dejar que esto siga de la misma manera que ha sido durante 4 años. Han sido 4 años desastrosos para mí, para mi familia. Me han perjudicado en lo económico, en lo moral, en lo familiar. Yo le pregunto a mucha gente si saben lo que es que su familia, sus hijos tengan que salir a la calle cuidándose, porque saben que en cualquier momento un gobernador actúa en su contra o en contra de su papá. Ya dejemos a un lado la figura del empresario, la figura paternal, la figura de un ser humano común y corriente como cualquier otro. No es posible que el gobierno federal siga permitiéndole a este gobernador que siga pisoteando los derechos humanos de toda la gente, que siga robando, que siga matando, que siga secuestrando, que siga encarcelando gente injustificadamente, que fabriquen expedientes porque al señor se le dio la gana perjudicar a cualquier ser humano o cualquier habitante del estado de Quintana Roo que piense diferente a él. Toda esta situación no puede quedar impune, pero desgraciadamente hasta el día de hoy ha sido el actuar de este gobernador, actuar con total impunidad, actuar con esa soberbia, actuar con esa prepotencia, actuar sin pensar en las familias que perjudica a Israel. Yo no puedo pisar Quintana Roo el día de hoy porque tienen órdenes del gobernador de que en cuanto el ingeniero Mario González ponga un pie en el estado de Quintana Roo, me desaparezcan. No puedo poner un pie ahí, no puedo. ¿Por qué? Porque el gobernador no simpatiza conmigo por haberlo denunciado por el tráfico de influencias y por todos los delitos que ya te mencioné. No puede seguir esto pasando en México, no puede seguir esto pasando en un estado tan bello como es el estado de Quintana Roo, que por culpa de los gobernantes que tienen, Quintana Roo es un desastre el día de hoy y han pisoteado los derechos humanos y las garantías del Estado de Derecho de mucha gente, Israel. Sí, efectivamente, ingeniero. Yo aquí tendría una pregunta que yo creo está rondando sobre la mente de varias personas. Y recapitulo, todo esto se da a raíz de la falta de pago por parte de un presidente municipal, el de Felipe Carrillo Puerto, que se apellida Sánchez. Sebastián, perdón. Este hombre, ¿qué hizo con los dineros que le debía a usted por la obra emprendida? No tengo idea qué haya hecho con el dinero. Ellos como gobernantes tienen la manera de poder sacar el dinero de las cuentas del erario de una manera impune. No sé qué haya pasado con esos cerca de 10 millones de pesos, pero lo que sí te puedo garantizar es que ese dinero salió del ayuntamiento para los bolsillos de estas personas. Y respecto a esto, nos comenta también la situación personal que está viviendo. En estos momentos se le ha complicado la manera para sustentar la vida económica de su familia, ingeniero. Sí, definitivamente.
no es lo mismo que tengas un poder adquisitivo fuerte. Ellos lo que hicieron muy inteligentemente fue irme mermando económicamente en todos los sentidos, como pues primero con todos los abogados que me estafaron en el estado, segunda con todo lo que tuve que pagar de mi bolsillo para que la Procuraduría hiciera su trabajo entre comillas. Posteriormente, pues un proceso tan largo de 4 años es desgastante, no hay dinero que te pueda alcanzar. Claro. Desgraciadamente mi modus vivendi pues estaba en el estado de Quintana Roo. Yo hacía chedrauis, hacía gasolineras, hacía únicamente obra privada. Desgraciadamente se me ocurrió trabajar con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, y me llevaron prácticamente casi a la quiebra. En este aspecto, ¿quién le invita a participar en una licitación de obra pública de municipal? Recibí llamadas por parte del gobernador, a donde me invitaban a hacer obra pública, porque soy conocido en el estado por las obras que he hecho, que como te repito, han sido obras grandes. Han sido los chedrauis de Felipe Carrillo Puerto, el chedraui de la multiplaza de Chetumal, el chedraui de Puerto Aventuras, un chedraui en Cancún. Entonces, pues bueno, he sido conocido por parte del medio de la construcción en Quintana Roo. Por eso es que tuve el acercamiento por parte del gobernador y después por parte del presidente municipal. Estamos hablando aquí de un asunto que habla de altos grados de corrupción en las altas esferas, del gobierno de Quintana Roo. Tengo entendido que usted tiene una denuncia en contra del gobernador Roberto Borge por este tipo de ilícitos, que a mí me suena más bien asociación delictuosa. Respecto a esto, ¿se le ha acercado a alguien del gobierno federal a mostrarle apoyo conforme a lo que usted ha venido denunciando, ingeniero? Pues mira, que se hayan acercado conmigo directamente, no. Yo he sido el que ha buscado ese acercamiento con gobernación, con presidencia, pero tal parece que están protegiendo al gobernador Roberto Borge. No es posible que gente directamente del despacho del secretario de Gobernación te conteste y te diga de viva voz que no pueden hacer absolutamente nada porque el secretario de Gobernación no está facultado para hacerle una llamada al gobernador o mandarle un escrito en el cual pues tenga la gentileza de resolver estos asuntos. Y la contestación por parte de Gobernación ha sido muy tajante, que el secretario de Gobernación no tiene las facultades para poder hablarle a un gobernador. Nada más para que tú te des cuenta de dónde llega el grado de corrupción. Digo, es obvia la pregunta, pero a mí me gustaría que fuera de viva voz. Usted obviamente está viviendo un momento bastante crítico ya desde hace 4 años, como nos narra, ingeniero. 4 largos años en los cuales se ha encontrado con bastantes trabas, lo podemos imaginar. ¿Usted hasta este momento todavía siente inseguridad hasta que salga Borge o todavía la sentiría saliendo del gobierno del estado? Pues mira, siento una inseguridad de salir de ahí y la seguiré sintiendo si el candidato del gobernador queda como mismo gobernador. ¿Por qué? Porque va a tener injerencia en los asuntos del estado. Entonces es un hilo de corrupción que no termina saliendo el gobernador Roberto Borge. Eso está más que claro. El gobernador Roberto Borge va a buscar que quede su candidato como gobernador para que todo lo que hizo, todos los delitos que cometió queden impunes y sobre todo sigan persiguiendo a la gente como tu servidor. Híjole, es que aquí entramos en varias cuestiones porque es una flagrante violación a los derechos humanos. Es un fraude total en el aspecto económico. ¿Qué sigue en este momento, ingeniero, después de cómo usted puede vislumbrar la situación
jurídica, económica y sobre todo personal? Mira, en el aspecto jurídico, el Ministerio Público se niega a recibir el poder notarial, le avienta la bolita al juez del juzgado penal de Felipe Carrillo Puerto, el juez del juzgado de Felipe Carrillo Puerto le avienta la bolita al Ministerio Público, y es un cuento nunca acabar. ¿Qué es lo que están buscando ellos? Que prescriba el delito para que ya no pueda hacer absolutamente nada jurídicamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer jurídicamente? Nos vamos a amparar ante la resolución del juzgado de Felipe Carrillo Puerto al negarse a recibir nuestro poder notarial, y a su vez, de igual manera, con el Ministerio Público por denegación de justicia, nos vamos a ir a los tribunales federales y vamos a llevar también este asunto a la Corte Interamericana. El asunto aquí también implica en que nosotros percibimos como que están buscando estos, pues no puedo llamar, estos funcionarios, pseudo funcionarios, casi gángsters, están buscando que tenga caducidad el delito a perseguir. ¿Usted lo percibe de la misma manera, ingeniero? Completamente. Recibí hace una semana y media la llamada del procurador Gaspar Hermano García Torres, en la cual me dijo rotundamente y de su propia voz que no me iban a permitir integrar el poder notarial y que le hiciera como quisiera. Entonces, nada más para que te des tu cuenta a qué grado de cinismo han llegado estos servidores públicos, que se dan el lujo de hablarte por teléfono para decirte que no te van a permitir integrar el poder notarial para que siga el proceso jurídico como debe de ser conforme a derecho. Le están cerrando las puertas, ingeniero. Las tengo cerradas desde hace 10 meses. Faltan 2 meses para que el delito prescriba, que es lo que ellos están buscando. Y lo están logrando. Entonces, esa situación tengo que ventilarla para que pueda presionar yo tanto jurídicamente y de todas las maneras posibles que haya para hacer que se reciba el poder notarial y que el proceso siga su cauce jurídico conforme a derecho. Tengo que recurrir a las instancias, pues ya no federales, porque es exactamente lo mismo que en el Estado. Tengo que recurrir a las instancias internacionales para que esto pueda agarrar un camino como debe de ser. Claro. Estamos ante un acto delictuoso, flagrante. En este aspecto, nos mencionaba usted que no puede en estos momentos volver al estado de Quintana Roo por razones pues obvias, ¿no? Por esta persecución política, por esta persecución, ¿cómo decirlo? Una persecución en todo sentido, vaya. Pero usted todavía tiene vida allá en Quintana Roo, vaya. ¿Todavía sigue el inmobiliario de su empresa? ¿Alguna situación que tenga por allá? Pues mira, tengo prácticamente mi oficina vacía porque pues no tenemos el recurso para seguir trabajando y seguir manteniendo los sueldos de las personas que trabajaban en la empresa. Nosotros le dábamos trabajo entre personal de oficina y personal de obra, le dábamos trabajo alrededor de 250 familias por semana. Entonces, imagínate, nosotros tenemos una nómina semanal de arriba de 350,000 pesos, 400,000 pesos cuando era baja. Cuando llegamos a tener todas las obras al mismo tiempo, llegamos a generar una derrama económica semanal en el estado de más de 1,000,000 de pesos a la semana. Y todo eso se ha extinguido a partir de esta situación. Así es. ¿Por qué? Porque prácticamente me cerraron las puertas con los empresarios que me contrataban, me lo cerraron. ¿Por qué? Porque si me daban trabajo, me daban obra los empresarios de la iniciativa privada, pues a ellos negaban los permisos o salían perjudicados para lograr abrir sus negocios, y esto pues obviamente se ve reflejado en mi economía. O sea, el empresario que le contrataba se veía perjudicado económicamente, se veía golpeado y posiblemente hasta amenazado. Correcto. Le cierran las puertas a usted laboralmente hablando, casi queriendo llevar, no casi, queriendo llevar a la quiebra su empresa. Es así, es correcto.
Es correcto, ellos buscaron la manera de que fuera mermándose mi capital económico en todos los aspectos y en todos los sentidos, para que yo no pudiera seguir peleando jurídicamente para poder recuperar mi dinero. Híjole, es que nos deja sin palabras. Le comento, la semana pasada entrevistamos al periodista Pedro Canché, y nos platicaba una historia de terror similar, con otros motivos, pero similar. ¿Qué sería en este momento el mayor deseo del ingeniero Mario González? Que se hiciera válida la política del señor presidente Peña Nieto, que nadie es intocable, que nadie está por encima de la ley. Hasta el día de hoy esa política pues ha sido completamente falsa. Yo lo único que deseo es que estos procesos jurídicos que tengo en contra de estos funcionarios públicos, tanto en el Foro Común como en el Foro Federal, puedan seguir su cauce sin que nadie intervenga a favor de estos funcionarios públicos, que se pueda hacer justicia, yo no pido que se me favorezca de ninguna manera. Yo pido que los tribunales federales sean los que resuelvan este asunto, los magistrados federales, porque ellos no dependen ni del gobierno federal ni del gobierno estatal. Aquí todo lo que ha pasado ha sido una violación a mis derechos humanos, a mis derechos como empresario. Inclusive hace un par de semanas mis abogados interpusieron un amparo para ver cómo venía el golpe hacia mi persona. No salió nada en cuestión de los amparos, pero recibí una llamada de una persona que trabaja en la Procuraduría del Estado de Quintana Roo, a donde me dijeron: no venga porque tenemos órdenes por parte del gobernador que en cuanto ponga un pie en el Estado lo desaparezcan. Así rotundamente. Entonces, date cuenta, lo jurídico y se lo pasan a ellos por el arco del triunfo, actúan impunemente como delincuentes. A ver, ingeniero, aquí quiero hacer énfasis en un punto. Entonces, estamos hablando de que no solo le amenazaron quizá con levantarlo y encarcelarlo, sino desaparición forzada. Así es correcto. Y por ese motivo fue que hice un escrito hacia la Procuradora General de la República para que me pudieran brindar protección para mi familia. Híjole, estamos hablando de un asunto bastante grave e insisto en esta situación. Tenemos casos muy fuertes de Quintana Roo y parece como si estuviéramos hablando de un mundo paralelo a lo que está sucediendo en otras partes del mundo, inclusive, y aunque no lo creamos, en varias partes del país. ¿Qué tan verídico puede sonar esto, ingeniero? De que Quintana Roo se cuece aparte de lo que es el resto de México en cuanto a la forma en que lleva la administración el señor Roberto Borge. Es completamente cierto. Vivir en el estado de Quintana Roo desgraciadamente se ha convertido en vivir en un infierno, porque si hablas en contra del gobernador, tu vida se vuelve completamente un infierno, tanto económicamente como pues familiarmente. Te meten ese miedo, te amedrentan, te quieren secuestrar, te quieren matar. Es una situación verdaderamente desastrosa la que se vive en el estado de Quintana Roo. Y también te comento, también hay un juicio político en la Cámara de Diputados en contra del gobernador Roberto Borge Angulo. Desde el año pasado estaba completamente fundamentado el juicio político con pruebas certificadas, y desgraciadamente me pararon el juicio político el diputado Mario Fabio Beltrones, porque es el padrino político del gobernador Roberto Borge Angulo. Sí, don Beltrone es el papá político más bien. Y en este aspecto, prácticamente ya acabando la entrevista, le quedan, es una pregunta que a lo mejor mucha gente no le verá sentido, pero es algo que debemos
de visualizar para solidarizarnos. Todavía le quedan amigos leales en Quintana Roo, y me refiero al cúmulo de empresarios, a quienes le daban trabajo a su empresa, a quienes le apoyaban en los negocios. No, ya no me queda ningún amigo empresario ya. Todos obviamente tienen ese temor de que les pase exactamente lo mismo que a mí, de ser exiliados del estado de Quintana Roo por el gobernador. ¿Por qué? Porque desgraciadamente falta inversión privada en el estado de Quintana Roo. Te puedo decir, el 90% de los empresarios que hay en Quintana Roo dependen completamente del estado. Entonces imagínate si alguno de esos empresarios, el gobernador se llega a enterar que me respaldan o que son mis amigos, pues prácticamente los desaparecen del mapa, igual que tu servidor. ¿Algún medio de comunicación quintanarroense le ha ofrecido una entrevista, le ha ofrecido exponer el caso? Los únicos medios de comunicación que me han publicado en su momento, pues fue Noticaribe, que ellos son los que han publicado los avances en la PGR en contra de estos funcionarios públicos, y Sergio Caballero, que es de la revista Proceso. Sergio Caballero. ¿Algún otro medio nacional se ha interesado en su caso? ¿Lo han buscado para poder darle difusión a este delicado asunto, ingeniero? Pues mira, en su momento tuve contacto con Carlos Loret de Mola, pero desgraciadamente el gobernador Roberto Borge habló con ellos y me cerraron las puertas de Televisa para exponer esta situación. Y de ahí, los medios de comunicación en México me han cerrado las puertas. El único periódico que me publicó en su momento lo del intento de secuestro fue el periódico Reforma. Periódico Reforma. Pues no sé si guste agregar algo, ingeniero. Yo le comento antes que nosotros estamos a sus órdenes para la difusión de este asunto, para seguir y estar atentos a la información que de esto emane. ¿Por qué? Porque nos parece de alta necesidad el que la sociedad mexicana se entere de lo que está sucediendo en Quintana Roo, que no lo veamos solamente como que es Cancún o la Riviera Maya, sino todo lo que sucede detrás de este asunto. No sé, ¿qué guste agregar usted, ingeniero? Sí, pues nada más agradecerte, Israel, tu espacio en tu noticiero, y pedirle a la gente que está escuchando tu noticiero que puedan difundir esto por sus redes sociales, que puedan apoyar en esta situación que es tan complicada para mí y para mi familia, que nos puedan apoyar en las redes sociales para difundir esto, que no permitamos que sigan actuando estos servidores públicos impunemente, y sobre todo pues puedan estar atentos a lo que se puede llamar y contar. No, se cortó un poquito al final la comunicación, ingeniero. No sé si me lo pudiera repetir, perdón. Sí, claro que sí, Israel. Pues a toda tu audiencia, que si pueden darnos Congreso de la red social. Se está cortando, ingeniero, ¿está ahí? Le escucho. Bueno. Ahí lo escuchamos, perdón. Discúlpeme, sí. se volvió a cortar. Me parece. Bueno, creo que recapitulando, que está pidiendo a los escuchas, a los ciberescuchas, a quienes escuchan el podcast, pues que estemos atentos a la situación que usted está pasando, que seamos solidarios con esto y con el pedimento de justicia que usted elabora. Es correcto, así es. Ingeniero, estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, aquí tiene su casa, y aparte tiene un medio que está dispuesto a difundir toda la información que usted crea pertinente para el beneficio de su causa y para que la justicia ya no sea ciega en Quintana Roo.
y por fin pueda llegar a usted y a los suyos. Bueno. ¿Ahí me escucha? Sí, Israel, espacio en tu programa. Te agradezco mucho que me hayas abierto los micrófonos, Israel, y pues bueno, estaremos en contacto para informarte a ti y a todos tus escuchas sobre qué es lo que va aconteciendo en estos próximos días o semanas, lo que va sucediendo en este asunto. Al contrario, ingeniero, y las veces que sea necesario, y aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias. Yo le pido al auditorio, muchísimas gracias. Yo le pido al auditorio que no se retiren. Regresamos en un momentito aquí en radionirred.com con más información y atentos al caso que embarga al ingeniero Mario González. Como lo puse en redes sociales, un hombre que no pide nada, simplemente justicia ante un sátrapa, no tengo otra palabra para expresarlo, como lo que es Roberto Borja en Quintana Roo. Regresamos en un momento, no se vayan. Todos los sábados a partir de las 10 de la noche, escucha a la doctora Samadi aquí en radionirred.com. Salud y psicología. No hay un Estado de Derecho que se haga valer en este país. El caso que acabamos de escuchar con el ingeniero Mario González, un hombre respetado en el área de la construcción allá en Quintana Roo, un hombre que se había dedicado a la construcción de obra privada, y al momento en el que se encuentra, en el que algunos como OHL o como Grupo ICA, se encuentran privilegiados, intentó participar en licitaciones de obra pública con el municipio de Felipe Carrillo Puerto, y por medio de un presidente municipal corrupto, que debemos de decirlo, se robó el pago que era para la empresa del señor, del ingeniero González. Por una lana, un hombre y su familia están perseguidos y exiliados del estado donde residían, donde vivían, de su casa. Tuvieron que dejar su modus vivendi, tuvieron que dejar todo. Yo le comentaba fuera del aire al ingeniero que él cuando menos tuvo la posibilidad, por su posición económica, pues de poder salir de ahí de Quintana Roo. Sin embargo, imagínense la cantidad de gente que no vive de acuerdo con un gobierno represor, con un gobierno que no cree en la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque se encontraría denuncias a diestra y siniestra a un gobierno que vive de la amenaza a los medios de comunicación libres, y sobre todo que no permite la crítica, a un gobierno que es encabezado por un hombre de muy baja honorabilidad, pero sobre todo que se encuentra en una posición bastante cómoda por la defensa y por el cuidado que le da su partido, el Revolucionario Institucional. Nosotros no vamos de acuerdo con estas conductas, y como lo han dicho varios analistas políticos, varios juristas, no se necesita que se cambien las leyes, simplemente se necesita que efectivamente sea respetado el Estado de Derecho, un Estado que está ausente en estos momentos de tierras mayas de Quintana Roo. Y no es como dijo el copete más guapo de México, el presidente don Enrique Peña Nieto, que el estado de Lagos de Moreno y el estado de León, y quizá nosotros podríamos decir que el estado de emergencia, pero sí es que nada más hay una cosa por hacer, que es cumplir y respetar las leyes, que para eso es para lo que elegimos autoridades, se supone. Pasando a otro tema, mis hermanas y hermanos, otra más del IMSS. Estas se pasaron de corneta, literalmente.
Otra terrible negligencia en el IMSS es una nota publicada en radionews.red.com. No salimos de una cuando ya nos enteramos de otra negligencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Apenas hace unos días conocíamos el caso de un menor a quien le extirparon un ojo sano en la unidad médica de alta especialidad de la ciudad de Obregón, en la ciudad Obregón, Sonora. Hoy ya es viral en las redes sociales la noticia de que 2 practicantes de la clínica número 1 del Seguro Social de Coahuila cortaron el pene a un recién nacido tras confundirlo con el cordón umbilical. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Se supone que cuando uno es residente es porque ya está acabando la carrera o va más allá de la mitad, ¿no? En cuestión de medicina. Lo voy a decir fuerte y claro, que estos pendejos no estudiaran anatomía, que los pendejos de sus papás no les enseñaron dónde tenían el pene, las nalguitas, las piernitas. Lo digo de una manera sarcástica y cruda, porque ¿cómo vas a confundir el pene de un recién nacido con el cordón umbilical? Es estúpidamente idiota lo que sucedió en este caso. Insisto en esto, porque yo soy papá. Cuando nació mi hijo, yo estuve presente en el nacimiento de mi hijo, y yo vi claramente el cordón umbilical de mi hijo y su pene, y dije, ah, mira, es niño. Otras versiones decían que uno de los pendejos, de los practicantes, decía que es que se me movió el niño. Yo creo que, como lo comentábamos hace un momento, a falta de un Estado de Derecho, quizá deberíamos de aplicar la ley del talión. ¿Cómo? Pues ojo por ojo, diente por diente, pene por pene. Para que vean lo que se siente, porque le desgraciaron la vida a un ser humano. ¿Qué va a hacer el bebé? Para empezar, el peligro de una infección en las vías urinarias, en su piel, no vuelve a crecer, no es camaleón. Es que de verdad, el requisito para estar en el IMSS es estar pendejo, miope o frustrado. Porque aquí en la Clínica 53 del Seguro Social de Zapopan también se dio el caso en el mes de junio, que una doctora no quería recetar a una mujer porque su hijo se había golpeado la cabeza. Está grabada en redes sociales, no se hizo tan viral, pero esta doctora decía que ella atendía a quien ella quisiera. La realidad es que yo sí opto en esta ocasión. Yo los convoco, mis hermanas y hermanos, mis queridos ciberescuchas, a que nos promulguemos, porque en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, desaparezca el sindicato del Seguro Social, porque déjenme decirles que malpagados no son, malpagados no son. En cuanto a instituciones gubernamentales, son de los mejores salarios que hay dentro de la administración pública los que perciben los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por otra, estos pendejos que le cortaron el pene a un niño, lo que deben de hacer es, si tienen poquita, no vergüenza, simplemente poquita vergüenza, poquita dignidad, deberían de dejar la carrera y largarse del país y hacer otra cosa de su vida. No sé, que estudien para modisto, que no lo sé. Pero lo que sí sé es que es imperdonable. Hoy ya, dice que la desgracia ocurrió ayer jueves, pero fue hasta hoy que los padres del bebé acudieron a presentar su denuncia en la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, la COCAM.
Zulem Contreras Duque, madre del recién nacido, explicó que 2 de los practicantes hicieron 3 incisiones sin la supervisión de la doctora en turno, de aproximadamente 1 centímetro de profundidad en el pene del bebé. Las practicantes argumentaron a una de las doctoras que se percató que todo se debió a que el pequeño se movía mucho. No, pendeja, pues es que hay que decirle a un recién nacido, no te muevas, o sea, acabas de pasar por un nacimiento. Y dicen los que saben que un nacimiento es traumático, por eso no nos acordamos. Pues no te muevas, ¿verdad? Ahora, no sé cuántos de ustedes han visto a un recién nacido, pero la verdad es que no son tan fuertes, ¿eh? O sea, no tienen la fuerza del Terminator y pueden doblarle la mano y decir, aquí, córtame, cabrón. Las autoridades del IMSS ya investigan lo sucedido. ¿Qué tienen que investigar? ¿Qué van a investigar, señores? Se hagan pendejos. Eso sí da coraje realmente. Aquí se pierde toda cordura y toda situación de civilidad. ¿Qué van a investigar? Dice que por lo pronto se reservaron los nombres de la doctora y practicantes involucradas. ¡No! ¡Que los den a conocer! Para que sepamos con quién no ir. No estoy llamando tampoco a que los linchemos en la plaza pública de Coahuila, ¿no? No, lo que estoy diciendo es que esas personitas no deben de ejercer médicamente y deben ser dadas de bajas de la carrera. Eso es lo que estoy diciendo, que tienen que hacer otra cosa de su vida que no sea la medicina. ¿Por qué? Porque son un peligro flagrante para la sociedad, porque son un peligro para cualquier ser humano al que se le aproximen. Eso es lo que son. Realmente da asco lo que lo que vimos en esa situación. Una más del IMSS y ahora resulta que van a investigar. OCDE dice que los mexicanos, los que más trabajan y menos ganan. Los mexicanos son los trabajadores que más horas hacen al cabo del año de todos los países de la OCDE. Pero también los que tienen los salarios más bajos, según los datos armonizados publicados. Con los datos de 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico constata en su estudio de perspectivas del empleo que los únicos trabajadores que superan también el listón de las 2,000 horas anuales por empleado son los chilenos, con 2,064 horas. Los mexicanos trabajamos 2,327 horas al año. Los surcoreanos trabajan 2,057 y los estonios 2,008. La distancia considerable vienen los polacos en 1885, los irlandeses, los checos, los húngaros, los estadounidenses o los japoneses. Los españoles trabajan 1,638 horas al año. Bueno, ya entendemos por qué está la crisis. Y se sitúan en la parte media de la tabla, por debajo de los griegos y los portugueses, pero por encima de muchos otros europeos como los irlandeses, que trabajan 1,485 horas, los italianos 1,481, los austríacos 1,430, los franceses 1,401 en 2013 y los holandeses 1,347 y alemanes 1,302, que cierran la lista. Pero los salarios no tienen mucho que ver con el tiempo pasado en el trabajo, como ilustra el hecho de que los mexicanos sean los que menos ganen en dólares equivalentes, en paridad de poder adquisitivo con los citados países, con 12,850 dólares al año. Salarios raquíticos también están entre los salarios más bajos de la OCDE. Los trabajadores de numerosos países europeos del antiguo bloque soviético, como los estonios. Fíjense la diferencia, los estonios se toman como un salario raquítico y el salario más bajo en Estonia es de 21,120 dólares al año. Los checos con 21,221 dólares.
los húngaros con 21,425, los eslovacos con 22,000 y los polacos con $23,000 al año. En el otro extremo destacan los estadounidenses, que la media es de $60,779 al año, un equivalente como casi a 700,000 pesos al año. Luxemburgo, Suiza, Irlanda es de los que más gana también, Noruega con $51,000, Holanda también en el mismo rango, Dinamarca. En ese grupo selecto también está Australia. Vaya, dicho de otro modo, en México, aparte de que nos negrean, nos pagan como si estuviéramos en época de las haciendas. Y aquellos que creen que las tiendas de raya ya desaparecieron, no, se equivocan. Existe todavía Electra, existe FAMSA. No nos patrocinen, por favor. El Palacio de Hierro, pero es otra tienda de raya a otro nivel, pero de raya al fin. Sí, yo conozco una persona que debe bastante al Palacio. Y pues sí, tiene su tienda de raya exclusiva, pero tienda de raya al fin, ¿no? O sea, al punto que voy es... En México, fíjense una cuestión. Nos quieren hacer creer que somos unos huevones, que somos flojos, que no nos gusta trabajar. La realidad es que somos, y lo demuestran datos duros de la OCDE, digo, porque luego van a salir los trolecitos en Twitter de que es que tú piensas de izquierda, o sea, quieres ganar sin trabajar, güey. No, pero según datos de la OCDE, una organización que nace del imperialismo, y la OCDE pues muestra que los mexicanos somos de los que más trabajamos y menos ganamos. Por eso es, y lo dijo alguna vez Carlos Slim en el gobierno de Felipe Calderón, y se lo dijo en su cara, este gobierno ve la inversión extranjera como una limosna, como un benefactor. Pero no, nada de eso. Lo que sucede es que los extranjeros ven negocio en México. ¿En qué aspecto? En que la educación es baja, entonces tienen técnicos preparados. ¿Se acuerdan que con Fox se comienzan a preparar esas universidades técnicas? Donde te hacen una carrera técnica, no una carrera universitaria, sino una carrera técnica. Los lugares en las universidades como la UNAM, la UDG, que son las dos principales del país, como la de Puebla, como la de Monterrey, son universidades que su cupo es muy limitado, porque de esta manera piensan algunos personajes que están envueltos en lo que podría ser la cúpula o la élite mexicana. Y lo dijo alguna vez el pseudo periodista Jorge Fernández Menéndez de Grupo Imagen. Jorge Fernández Menéndez decía que no todos deben de ir a la universidad, porque si no, ¿quién nos va a servir el café? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay técnicos, mano de obra barata, les dicen que son flojos, los hacen trabajar 14 horas al día. Es un modo de esclavismo, aunque ustedes no lo crean. Y venden sus productos de exportación bastante caros. Se sorprenden de los chinos, que algunos ganan, dicen, $1 al año, $1 al día, ¿no? Aquí la realidad es que anda el promedio, si hacen las cuentas, como en $2 al día. El salario mínimo. $3 al día, pongámosle. Estamos muy lejos de esa realidad que China vivía. O que está a punto de vivir, porque con el descalabro de la bolsa está feo el asunto. Lo que sí es que estamos ante una situación que implica en que tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. ¿Han escuchado ese dicho? La realidad es que debe de haber mejores salarios y menores horas de trabajo. Ustedes saben que yo laboro en Teléfonos de México. Una de las propuestas que hacía Slim es que como trabajadores, que no sé por qué no se ha aplicado aquí,
pero está la propuesta, creo que la están estudiando. Decía Slim que la causa de que la sociedad esté tan desquebrajada es que papá y mamá van a trabajar y dejan a los hijos solos, y trabajan todo el día y con un sueldo paupérrimo. Entonces decía Slim que solamente se deben trabajar 3 días a la semana de 12 horas. Quedan un total como de 36 horas, creo. 12 horas, 3 días a la semana. Ese sería el horario de trabajo, con el sueldo como si trabajaras de lunes a viernes, para que los otros 4 días estés con tu familia. Eso es. Y así haces una planta productiva mucho mejor capacitada, tienes una producción más efectiva, pero además cooperas a que la sociedad ya no se esté desquebrajando en la manera en la que lo estamos viendo. Pero lo veo muy lejano porque somos totales víctimas de funcionarios corruptos, que, como bien lo decía el ingeniero Mario, solamente ven por ellos, no les importa a quién se lleven entre las patas. Y lo que podemos ver es que no creo, lo dudo de manera flagrante, de manera total, que dudo mucho que un funcionario público trabaje esas 2000 y tantas horas a la semana. Digo, dicen que van a trabajar y realmente se van de borrachos. Es que bueno, ustedes no saben que muchos de los asuntos políticos que tenemos en este país se arreglan en restaurantes y en cantinas. Regresamos aquí en radionoyred.com. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Le agradezco mucho al maestro Pedro Canché Herrera que nos acompañe. Y estamos todavía al pendiente de todas las situaciones que se estén llevando a cabo en Quintana Roo. Bueno, antes del corte, déjenme comentarles que los jueves transmitimos de 10 a 12 de la noche también. Jueves y viernes es el cuarto medio. El jueves es pura información. Los viernes tenemos entrevista. Y el viernes que entra, de una vez les anuncio, tenemos entrevista con @DimePiceto. Dime Piceto es uno de los colaboradores más cercanos de Pedro Kumamoto. Este muchacho que ganó aquí en el distrito 10 de Jalisco, es el primer diputado independiente. Entonces Piceto nos va a platicar acerca de su experiencia. De hecho lo pueden ver a él en un programa que está en YouTube, que es de la televisora de la UDG, que es de la televisión de la Universidad de Guadalajara, que se llama, creo... Ahorita les paso el dato para que lo vean y vean al equipo de Pedro Kumamoto, porque es una entrevista con los muchachos que estuvieron cooperando con la campaña de Pedro Kumamoto, los más cercanos, como decía el conductor. ¿Alguna otra información tenemos ahorita? No, es que no tengo aquí. Es que... a ver, permítanme porque ya tenemos... ok, sí. Resulta, déjenme platicarles de qué bonito es Oaxaca, antes de irnos a corte. Perdón, qué bonito es Oaxaca. Y dicen que más bonita es su gente, pero no sus políticos. Hay un video que me enseñaron, ahora que nos vimos en campaña, que están 3 niños panameños, y uno le preguntan, ¿qué es tu papá? No, mi papá es doctor. ¿Y qué es tu papá? No, pues mi papá es ingeniero. ¿Y qué es tu papá? Le preguntan al tercer niño, y el niño dice, no, es que me da vergüenza decirlo. No, dinos, ¿qué es tu papá? No, me da mucha vergüenza. Ya dinos, pues, ¿qué se dedica? Es que mi papá es diputado. Y yo creo que en este momento muchos hijos de diputados oaxaqueños están pensando de la misma manera en la que este niño pensó. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Oaxaca el día de hoy quisieron dar el albazo
con la aprobación de la reforma educativa, un grupo de diputados del PAN, entonces llegaron los del PRI, y que no queremos que esto se apruebe, las leyes secundarias, y pues ándale que se arma la triquiñuela en el Congreso del Estado de Oaxaca. Se dieron hasta con la cubeta unas diputadas, otro diputado le avienta cosas a una diputada. Este es información de Cuadratín Oaxaca, este video. Pero se metieron unas cachetadas guajoloteras, se gritaron, se dijeron, y yo me pregunto en este momento, no, ¿saben quiénes estaban encantados? Los fotógrafos, los de la prensa, buitres, dirían algunos políticos jaliscienses. Y por si esto fuera poco, déjenme platicarles que les aventaron a los diputados gases lacrimógenos. Algunos, se comenta por ahí, soltaron lágrimas de cocodrilo. Pero a final de cuentas, ya en otro salón de pleno, anexo al principal salón del Congreso oaxaqueño, terminaron aprobando lo que iban a aprobar con el albazo del PAN. Se dieron bastante bien, pero lo más padre fue cuando se avientan ahí gases lacrimógenos. Yo imagino que más de uno de nuestros doctos diputados oaxaqueños dijo, aguas con el pedo de bruja, cabrón. Híjole, qué pena que estas imágenes den la vuelta al mundo. Cuando menos cuando yo recuerdo que en alguna ocasión vi que en la Cámara de Diputados, allá la japonesa, no, era surcoreana, ya recordé. Cuando menos se veía que tiraban patadas y patadas voladoras, y veías a 2, 3 cuates que imitaban a Bruce Lee bastante bien. Pero aquí es deleznable la manera hasta de agarrarse a cachetadas, muy baja. Y sobre todo, con todo respeto, las señoras diputadas, híjole, qué triste escena. Parece que estamos viendo una pelea de vecindad, y lo digo con mucho respeto a los de la vecindad, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos viendo así como que hay un monero aquí en Jalisco que se llama Trino, que ahorita está haciendo sus tiras cómicas para El Economista, para el diario El Economista. Pero Trino en algún momento agarraba videos de series viejas, viejísimas, como Viaje al fondo del mar, o como Batman y Robin, pero de por ahí de los años 40, que se pasaban cortos en el cine, no en la televisión obviamente, y les hacía unos doblajes estupendos. Les recomiendo ver en Facebook, está rolando el del Viaje al fondo del mar. Y yo creo que aquí podríamos hacer un doblaje muy interesante con este video, ¿no? Jefa de información, ¿tú qué opinas? No, es que necesito que lo digas al aire. ¿Te parece bien o no? Creo que le comió la lengua al ratón. Le da mello. Sí, podríamos hacer un doblaje muy interesante con las acciones de los diputados, pero bueno, cuando menos ya vieron lo que siente un manifestante cuando les avientan gases lacrimógenos. Lo malo es que los diputados no tenían cebollas al alcance para ponerles en pañuelos y que no les sacaran lágrimas de cocodrilo tan profundas. Regresamos en radionirred.com. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Pido una disculpa de antemano que me están pidiendo que diga mi Secretaría de Gobernación privada por haber dicho pendejos a los practicantes, a las practicantes o lo que sean que le cortaron el pene al bebé. Pero es que no puede ser posible que el sistema de salud público sea esta porquería indigna que tenemos el día de hoy. Y aguas, que puede ser una excusa para que lo quieran privatizar y sacar de este sistema de seguridad público a mucha gente que no tiene la capacidad de acceder a un sistema más digno de salud. Yo les recomiendo que vean una película de Luis Estrada que se llama Un Mundo Maravilloso, que sale, ¿cómo se llama el actor de La Ley de Herodes? Damián Alcázar. Sale Damián Alcázar, película de Luis Estrada.
porque es como una trilogía. Es primero Un Mundo Maravilloso, que es como una versión surrealista y paralela, donde el ministro de Hacienda es nieto del ministro de Hacienda de Porfirio Díaz. Y la meta que tiene el secretario de Hacienda en esta película es el déficit cero. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues quitando todo programa social del gobierno de la República. ¿Quieres que no haya déficit? ¿Quieres que haya un déficit cero, según la versión de esta película de Luis Estrada? Pues que se mueran los pobres. Eso es lo que, según esto, esta comedia negra de Luis Estrada transmite. Regresamos en Radio New Red. No se vayan, mis hermanas y hermanos, que tenemos muchísima más información. Les agradezco mucho el favor de su atención y yo muy contento de estar con ustedes. Regresamos. Escucha todos los lunes a partir de las 10 de la noche Pan y Circo, conducido por Enrique Dávila, aquí en radionewred.com. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Oye, ¿va a entrar el Jaguar al aire después de esto? Ah, sí, cierto. Tetristorias acabando esto a las 12 de la noche con Depredador Exterris. Y el Depredador, Enrique Dávila. Y esto lo malo es que quedó grabado. Bueno, perdón, déjenme platicarles, antes de continuar con la información, que les recomiendo ampliamente el texto que nos hace favor de mandarnos el maestro, el doctor en filosofía Fernando Buenabad, uno de los filósofos más reconocidos en el mundo. Él es mexicano, pero desgraciadamente vive en Argentina, porque aquí no se valora a la filosofía. Digo, ¿para qué valorar a la filosofía si tenemos a Chabelo, si tenemos el recuerdo de Chespirito, si tenemos a Emilia Azcárraga dominando a las huestes de la ignorancia desde el cerro del Tepeyac? Entonces, pues la filosofía es una basofia en comparación con lo que nos ofrece la caja idiotizadora que es Televisa, ¿no? Es una humilde opinión de un servidor. Denle lana al Teletón. Bueno, entonces yo les recomiendo ampliamente la lectura de la columna del maestro Fernando Buenabad, quien nos narra su versión del regalo que Evo Morales le realizó al Papa Francisco I. Qué cara puso Francisco. Y luego, ¿no supiste la otra del Papa Francisco en Bolivia? Es un pancho con papas. Es la nueva. Como en la misa que hizo el día de ayer el Papa Francisco, una misa multitudinaria allá en Bolivia, los organizadores nunca previeron un pequeño detalle, donde iba a cambiarse el Papa los hábitos. No previeron eso. Entonces el Papa, sagazmente, con esa agilidad y esa vista de águila que Dios le proveyó, pues vio un Burger King, un establecimiento de Burger King, y dijo, boludo, ¿me podés cambiar ahí? Y entonces que entra el Papa, y en el Burger King ahí con los empleados, que comienza a cambiarse los hábitos. Y el Santo Burger King, la empresa no fue nada tonta, y se viralizó eso de el pancho con papas. Que no duden que a nivel Latinoamérica, cuando menos en Bolivia, se venda una hamburguesa, el Santo Burger o el pancho con papas. Bueno, pasando a la información, mis hermanas y hermanos, déjenme comentarles esto que nos parece realmente de suma importancia. Y es que tenemos una publicación en radionewred.com, una nota que dice que PRD y PAN impulsarán ley para las Fuerzas Armadas.
Desde el Senado, el ejército mexicano tiene aliados para ayudarlo a regresar a sus cuarteles y refrendar que los gobernadores, los alcaldes y el Ejecutivo Federal no deben ser omisos en su obligación de contar con policías calificados para proteger a la población. Aseguraron la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña, y Laura Rojas, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional. Digo, no vaya a ser que vayan a sacar lo de Korenfeld, que es de prioridad para la seguridad nacional, el que no se sepa para qué usaba el helicóptero de Conagua. Y es que no sean mal pensados, perdón por este pequeño apéndice, pero Korenfeld no es que usara a costillas del pueblo el helicóptero de Conagua, no, es que esa vez le dolía la rodilla. ¿Sí sabías que le dolía la rodilla? Pobrecito. O sea, imagínense tener que caminar con un dolor de rodilla. Es como si te mandaran al IMSS y en lugar de operarte la rodilla, te quitaran los testículos. O sí, porque las clases de anatomía, al parecer, en el IMSS son un poco burdas. Creo que estudian anatomía en el IMSS con el juego de Operando. Sí, el jueguito ese. Si hace ruido el paciente es que pónganle anestesia y no le quites el líquido de la rodilla. Quítale, no sé, el testículo izquierdo, o le puedes quitar un moquito, o le puedes quitar los dientes, dependiendo de qué humor se encuentre el practicante o el supervisor médico en turno. Pero bueno, continuando con la nota, en entrevistas por separado, las senadoras, adelantaron que en el próximo periodo ordinario de sesiones, tanto el PAN como el PRD se enfocarán en analizar los cambios de la ley que se requieren para ayudar a los militares en sus tareas. De igual manera, Angélica de la Peña y Laura Rojas hicieron un reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas en el desempeño que han puesto en atender recomendaciones en materia de derechos humanos, pero recordaron que todavía hay mucho trabajo por hacer y en eso el Senado es su aliado. Si no, no me imagino un senador diciendo que no está de acuerdo con el ejército. ¿Tú te lo imaginas? Nomás di no, o sea, no necesitas mover la cabeza. Estamos en radio, no en tele. No. Me preocupa de sobremanera que sean señalados los efectivos del ejército como violentadores de los derechos humanos. Y yo digo, pero qué necesidad. Le faltó para qué tanto problema, ¿no? Están educados de otra manera, no van a asumir responsabilidades que le competen a los policías para prevenir, para perseguir, para promover y para llevar ante las autoridades correspondientes a quienes tienen que ser sancionados. La seguridad pública no puede y no debe ser tarea del ejército, resaltó la querida senadora Angélica de la Peña. Laura Rojas en tanto comentó que los legisladores sabemos que las Fuerzas Armadas salieron a la calle por una debilidad institucional de muchos años. Yo diría que salieron a la calle porque un presidentillo necesitaba legitimar su presencia ante la silla presidencial. Pero dice que hizo colapsar a todos los mecanismos de seguridad pública y que están haciendo algo que no les corresponde porque los alcaldes y los gobernadores son omisos, o sea, se hacen güeyes. Hay una debilidad y es cierto lo que dice el general. Si los regresamos ahora a los cuarteles van a dejar en indefensión a muchos ciudadanos. Pero también es verdad que dada esa coyuntura es necesario que se reconozca que se necesita hacer un esfuerzo adicional para capacitar y se respeten los derechos humanos por parte del ejército. Hay avances importantes, pero también es real que hay violaciones a estos derechos. Pero me genera mucha confianza que el propio general hable de la voluntad de la milicia a trabajar mucho en este aspecto, afirmó la senadora Rojas, refiriéndose al general Cienfuegos. Yo creo que aquí hay una situación muy simple. El ejército, quienes están en el ejército, no son policías, como bien dicen las senadoras, son soldados.
Y un soldado, en su carrera castrense, está educado para defender a la patria. Está educado para seguir órdenes. Está educado para no contradecir a sus superiores. Perdón. Ya hablé como Matita Zagón. Entonces, definitivamente estamos ante una situación. Que más allá, perdón, de un estado de indefensión, es una situación que se debe de atender de manera rápida. Escuché el otro día una noticia que en un municipio fronterizo de de Chihuahua, perdón, no recuerdo ahorita el nombre. Era un municipio en el que había 10,000 habitantes y terminó un municipio de 10,000 habitantes que terminó con solo 2,000. Y todos los policías de la fuerza pública municipal renunciaron. Solamente un hombre, por necesidad, se enroló como el único policía de todo ese municipio. Fue hallado muerto antier junto a su hijo de 14 años. ¿Qué podía hacer este hombre en contra de lo que está viviendo la zona fronteriza? Yo escuchaba que el trabajo de policía es tomado como lo último, como solventar una necesidad económica desesperada, y no por las ganas de hacer un bien a la sociedad. Se ha perdido eso en los juegos de los chamacos. ¿Se acuerdan cuando nosotros jugábamos a policías y ladrones y nadie quería ser ladrón? Ahora los chamacos juegan a que todos quieren ser chacas, narcos, pues. Han cambiado las situaciones, pero relacionado a esto que comentan la senadora de la Peña y la senadora Rojas acerca de las leyes en cuestión del ejército mexicano, no creo que los militares no es que no tengan conocimiento del respeto a los derechos humanos. Pero si abordamos temas como Tlatlaya, fue una orden dada desde arriba. Y lo platicamos aquí con un general del ejército, y ahí está el podcast, ¿cómo se llama el general? ¿Cómo? El general Lara Villa. Ya es jubilado, es un general del ejército mexicano. Ellos se jubilan y conservan el grado, ¿no? Y nos platicaba que este tipo de órdenes, y lo dijimos aquí primero que en otros medios, ahorita están discutiendo que si la orden fue abatir, y que si quiere decir matar, y que si no quiere decir matar, y que si quiere decir solventar, no sé. Pero el general Lara Villa nos dijo en estos micrófonos, a quien le mando un saludo, por cierto, que eso es un llamado código rojo. El soldado no está programado o educado, y vaya que dije la palabra programado no por error. El soldado no está programado para pensar por sí mismo si está bien o está mal lo que le está ordenando su superior. El soldado está programado para obedecer lo que le dice su superior. Punto. ¿Ustedes creen que un ser humano, así sea policía, militar, no sabe lo que es un derecho humano? Pues claro que lo sabe. Pero ¿qué va a hacer él si él ya está programado a obedecer? Y no es que esté mal, es que así está educado y por eso se metió al ejército mexicano, para obedecer órdenes según el rango.
en el que esté establecido. No es una cuestión de educarlos a los derechos humanos, no, es una cuestión de erradicar la corrupción de los altos niveles políticos que intervienen en las Fuerzas Armadas. Es distinto, muy distinto. Y esos políticos que no están programados para obedecer, sino que ellos están queriendo apoderarse de y mandar en, no les importa qué son los derechos humanos. Es muy diferente. Después de esa plática, después de esa entrevista con el general Lara Villa, con el teniente Mendoza en su momento, la perspectiva que se vive en las Fuerzas Armadas a mí me cambió bastante. Yo no me atrevería a culpar a las Fuerzas Armadas como muchos lo hacen con ira. No. Yo más bien adjudico la responsabilidad de este tipo de actos violatorios a los derechos humanos a aquellos que mandan al ejército a cumplir órdenes que satisfagan sus necesidades de poder. Y esos se encuentran en las oficinas de gobierno, no en los cuarteles. Regresamos en radionewred.com. Por cierto, a los que les interese, ahí está, acaba de retuitear la cuenta de @radionewred, R-Newred, este podcast que tenemos con el general Lara Villa. Y también está en el área de podcast del cuarto medio del lado derecho, en la página de radionewred.com. Ahí van a ver el nuevo diseño, muy sencillo, muy pragmático, porque no somos dogmáticos. Y pues ahí los invito a que escuchen estos podcasts que son necesarios recordar, como lo dice el promocional, un sentido histórico de la información, y platicamos este tema con quienes saben de este tema, con mismos militares, con encargados de las Fuerzas Armadas. Regresamos en radionewred.com. No se vayan, tenemos muchísima más información que les sirve a ustedes. Te invitamos a que visites el área de podcast aquí en radionewred.com. Todos los programas, un sentido histórico de la información. Ok, ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias porque contamos con su atención. Y continuamos con la información, le damos celeridad, porque en un momento más ya continuamos con Tetrahistorias, conducido por @depredador_exterris, o sea, alias Enrique Dávila. Bueno, fíjense que esto nos debe de preocupar a todos. Si alguna vez se tomaron alguna foto desnudos o tienen llamadas impudorosas con su pareja, bueno, tú y yo sí tenemos llamadas que no pueden ser publicadas. Cochinas. ¿Cómo que se filtraron? ¿La vez que nos grabamos? O sea, mañosa. El asunto es que, ¿y por qué hablo de esto? Bueno, porque México negocia compra de software de vigilancia y espionaje. Esto, ¿quién lo dice? Lo dijo Wikileaks, y lo pueden encontrar en radionewred.com. Resulta que la empresa Hacking Team sigue haciendo negocios con el gobierno federal, pese a que lo niegue el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, el Chino Chong. ¡Pum! Así lo prueban correos internos de la compañía que vende software de vigilancia y espionaje, filtrados y subidos hoy a la plataforma de Wikileaks. Se trata de una solicitud de cotización de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena
y viajes de representantes de Hacking Team a México en diciembre de 2013 y septiembre-octubre de 2014, o sea, casi hace un año. Ori Soler, traficante israelí de armas. Ay, cabrón. Envió un correo a Massimiliano Lupi de Hacking Team, avisándole que la Sedena había enviado una solicitud de cotización a su compañía, la mexicana Share y Asociados. Unas personas muy finas, me imagino yo. La petición de la Sedena del 10 de enero de 2014, firmada por el general brigadier del Estado Mayor Rogelio Castellanos Franco, pide la cotización del sistema Da Vinci para un número aproximado de 500 licencias para teléfonos celulares y 100 para computadoras personales. Se trata de un documento clasificado cuyo contenido se reserva durante 12 años. O sea, nos íbamos a enterar dentro de 12 años. Pero como creo que vino el Doc y ¿cómo se llamaba? El personaje de J. Fox, el señor no. ¿Cómo se llama el de Volver al Futuro? Ojalá alguien me mandara la información, se me olvidó. Se me olvidó el nombre, es un nombre escocés. Bueno, fue el Doc de Volver al Futuro y nos trajo estos documentos y los entregó a Julian Assange. Y Julian Assange los publicó en su sitio, desde la Embajada de Ecuador en Inglaterra. Lupi compartió solicitud con Alex Velasco de Hacking Team y escribió: dada la actual situación allá, no vamos a avanzar en esto. No está claro si la situación a la que se refiere es en México. Emmett Brown. Doctor Emmett Brown. Sí, pero Sí. Sí, el Doc es Emmett Brown, pero el personaje de J. Fox, de Michael J. Fox. Martin. ¿Martin qué? McFly. No es para ti, Belonzarán. No, Ay, 105 nuevas interacciones, dice en mi Twitter. Perdón, si no he podido contestar todos los tweets. Bueno, esta cuestión de Hacking México no son los de Anonymous en Guadalajara. No. Estos sí saben hackear, sí es en software para hackeo. Los de Hacking Team. El gobierno de Jalisco también hizo negocios con esa empresa. Yo creo que estamos vigilados. Mando un saludo, por cierto, al CISEN. Les mando un abrazo. Yo sé que ahorita están en cambio de turno. Muchísimas gracias por seguirnos noche a noche. Les agradezco y les mando un gran saludo. Sigan haciendo su trabajo. Bueno, este es público, ¿verdad? Pero bueno, señoras y señores, ya estamos a punto de despedirnos. Ya estamos a punto de cantar retirada. Porque ya continuamos en radionirred.com con el depredador alias Enrique Dávila. ¿Qué más tenemos, jefa? ¿En dónde está? Ay, me metí a otro lado. Ya la regué. Ok, en cultura. ¿Dónde está cultura? ¿Tenemos cultura? Ah, mira qué padre. Bueno, déjenme compartirles antes de despedirnos que La Horca, una película de terror que revive el estilo de la película El Proyecto La Bruja de Blair. En 1993, un estudiante del instituto fue asesinado a causa de un accidente horrible durante un juego de escuela llamado La Horca. 20 años después, los estudiantes de la escuela reviven lo ocurrido en el 20 aniversario de la tragedia, pero ciertos jóvenes pronto descubren que algunos hechos es mejor no intentar reproducirlos. El codirector y co-guionista de la película dice: Chris y yo formamos parte del grupo de teatro y existían esas supersticiones, fantasmas en el teatro. Después los estudiantes tenían miedo durante ese día por toda la presión social, pero por la noche, cuando estás atrapado allí o jugando, hay un ambiente completamente diferente, y eso es lo que intentamos plasmar en la película. El estilo en el que se grabó la cinta muestra una parte del largometraje
como si hubiese grabado de forma casera y se descubriese después el contenido. Los comentarios de los protagonistas también figuran como el audio del filme, un tipo de rodaje que se popularizó a finales de los 90 con la película El proyecto de la bruja de Blair. Pfeiffer Brown es una de las actrices. Ella dice: empezamos con un estilo de guerrilla. El actor Ryan se grababa sobre todo a sí mismo. Los directores nos dejaron en un ático con walkie-talkies, y ellos nos iban diciendo lo que teníamos que grabar y lo hacíamos. Oye, qué manera tan espectacular de ahorrarte el trabajo de fotografía. Cassidy Gifford, otra de las actrices, comenta: yo tenía mi propia mochila de maquillaje que llevaba cada día al rodaje. Ninguno estaba estupendo, estábamos mal pintados casi todo el tiempo, llorábamos. Si parecías perfecto todo el tiempo, no parece muy real. Detrás de esta película, dirigida por Travis Clough y Chris Loeffing, está el productor Jason Blum, conocido por realizar películas de terror de bajo coste como Paranormal Activity, que costó 13,000 euros y generó 180 millones de euros en todo el mundo. Más o menos por ahí de agosto se estrenará en todo el mundo. No importa que sea solamente en España el 10. Se estrenan globalmente este tipo de películas. Digo, en España son muy admiradores del terror, igual que aquí en México. Entonces, yo creo que va a estar pronto en su cine favorito. Pero no vayan a decir que son allegados a Peña Nieto cuando no les vendan las palomitas que ustedes desean, como aquel tipejo que es un dentista y amenazaba. Oye, ¿era gay? Iba acompañado por una chava, pero era gay. Yo soy el particular del presidente. A mí este insulto no me lo hace nadie. Toma tus palomitas, desgraciado vulgar. Es que de verdad que hay gente tan idiota. Ay, no, qué cosas. Pues bueno, mis hermanas y hermanos, nosotros nos despedimos. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Les pedimos que sigan atentos a la programación de radionirred.com en estos momentos. En un momentito más, a ver si ya le avisan al depredador alias Enrique Dávila, que ya va a estar libre la consola, que nos deleite con sus cuentos de miedo. ¿Va a hablar de política? Y otras perversiones. Sí, hay un disco buenísimo que yo les recomiendo, que es Los Cuentos del Miedo, de Gerardo Enciso. Está un poquito difícil de conseguir, pero en YouTube se pueden dar unas muestras por ahí, y yo creo que si lo encuentran, si se ponen en contacto con el artista, que ahí lo encuentran en Facebook. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra situación? Bueno, hay que darle seguimiento, mis hermanas y hermanos, al caso del ingeniero Manuel González. Un caso más de represión en Quintana Roo. Y como me decía el maestro Pedro Canché, ¿qué pasa en Quintana Roo? ¿Qué está pasando en Quintana Roo? Jalisco pagó 13 millones de pesos a Hacking Team para intervenir comunicaciones en 25 equipos. Ay, mira, Viola, ¿qué apareces? Bueno, ya está a punto de iniciar Tetri Historias. ¿Se notó que lo estaba escribiendo? Yo creo que sí. Por favor, estén atentos. Ahorita subimos el podcast. Vamos a hacer el experimento de subirlo a YouTube. Si no, también lo van a tener por medio de iVox.com o directamente en la página de radionirred.com. Hace mucha falta que le demos difusión a este programa que hicimos el día de hoy, sobre todo por la primera entrevista. Quedamos a sus órdenes, mis hermanas y hermanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerden que nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Mi nombre, Israel Quiñones. Cuídense mucho. Todos los sábados a partir de las 10 de la noche, escucha a la doctora Samadi aquí en radionirred.com. Salud y psicología.